En el fútbol profesional, entre 7 y 10 años, yo creo que podemos estar habiendo escalado 4 categorías y ya estando en tercera, cuarta división, tengo la ilusión. Bienvenidos al Juego de la Gestión Deportiva, segunda temporada. Soy Federico Pérez y en este podcast conversaremos con presidentes y directores generales sobre cómo gestionan, planifican estrategias y abordan los aspectos comerciales y más relevantes de sus clubes. Hoy nos acompaña Adrián Varela, presidente y fundador del Club Argentino de España, para compartir su experiencia al frente de un proyecto único: fundar un club desde cero y construir una identidad deportiva con el objetivo de alcanzar el profesionalismo. Porque fuera de la cancha se juega otro partido. Empecemos. Bueno, Adri, ¿qué tal? Muy buenos días y ante todo, felicitaciones. Este capítulo quizás va a salir en un par de semanas o meses y la gente hoy nos va a estar escuchando, pero en el día de ayer el Club Argentino ha logrado su primer hito, su primer hecho histórico, que es el ascenso. Entonces, ante todo y antes de empezar a navegar en este recorrido, quería darte las gracias por estar hoy presente y las felicitaciones. ¿Qué hace, Fede? ¿Cómo andás? Buen día. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un día de mucho placer, después de un día domingo muy intenso, de mucho nerviosismo, mucha ansiedad, y por suerte, bueno, el resultado del partido nuestro y el partido del seguidor nuestro, de los seguidores, nos permitieron confirmar 2 fechas antes de terminar que tenemos el ascenso asegurado. Y bueno, como vos sabés que las alegrías son espectaculares para vivirlas en el momento, pero después hay que poner, sobre todo en el deporte, hay que poner el ojo en lo que viene y bueno, no queremos perder de foco que nuestro segundo objetivo prioritario era salir campeón, así que nos quedan 2 fechas para eso y vamos detrás de eso. Bueno, felicitaciones. Y a ver, vamos a comentarle a la gente, el Club Argentino es un club muy nuevo, es un club que se fundó hace muy poquito. Y quiero que me cuentes un poco vos, como pilar de esta creación, cómo surge, ¿no?, la idea de crear un club en España, siendo argentino, cómo surge la idea, cuándo tuviste esa visión, si fue algún hecho puntual. Contanos un poco cómo fue el nacimiento de todo este proyecto que, bueno, gracias a Dios empezó muy rápido con hechos positivos como es este ascenso, pero empezá contando cómo se empezó a germinar esto. Mi llegada a España se da hace 3 años con mi familia, cuando decidimos emigrar del país, venir a hacer una experiencia de vida y para mí en lo particular profesional. Eh, yo me dedico a la industria del fútbol ya hace algunos años y he participado en la directiva de River, eh, como hincha, como socio y después como dirigente, toda la vida atravesada por River. Y, y eso me permitió descubrir, ya siendo grande, digamos, que mi pasión por la gestión de entidades deportivas o mi gestión por el fútbol iba mucho más allá que mirar o jugar, sino que me exigía involucrarme en la gestión deportiva. Y bueno, a partir de eso fue que al momento de decidir emigrar familiarmente, eh, tuve la posibilidad de ponerme a trabajar en un club de fútbol del ascenso español. Y durante 2 años al frente de ese gerenciamiento descubrí no solo la mecánica del fútbol español y lo bien organizado que está y lo interesante o lo apto para introducir un proyecto como el que estamos llevando adelante con el Club Argentino era posible. Y por otro lado, lo que te encontrás cuando venís a vivir a cualquier país, pero en particular en España, ¿no? Y es esa locura que tenemos los argentinos por nuestro país cuando vivimos afuera, que lo expresamos, lo exteriorizamos permanentemente. Entonces encontrás argentinos por todas partes. La inmigración argentina en España es fuertísima en las principales ciudades del país y está a flor de piel porque somos así. Y bueno, y el fútbol es un catalizador para los argentinos. Creo que no hay otro más importante que catalizador de nuestras pasiones. No hay otro como de la dimensión que tiene el fútbol. Y fue toda esa sinergia de cosas que te comento que inspiró la idea no solo a mí, sino también a Gustavo Nomdedeu, el secretario del club, con quien yo trabajaba
en el club, en el Deportivo Guadalajara, concebir esta idea de, bueno, iniciemos un club de fútbol argentino, con identidad argentina, lo cual considera también que no es excluyente, pero sí con una fuerte identidad argentina, con el fútbol como lo vivimos nosotros, de una manera muy particular, única, no porque sea mejor o peor, sino porque es única. Y es muy llamativa y es muy atractiva. Y bueno, la verdad que desde el principio consideramos que esto podía ser un lindo proyecto para llevar adelante. Y además porque no estamos inventando nada nuevo. Hace un siglo atrás hubo otros inmigrantes en la Argentina, entre ellos la fuerte inmigración española, que utilizó como base de sustento para el mantenimiento de sus costumbres un club de fútbol, como el Deportivo Español en este caso. Entonces, tampoco es que estábamos inventando la pólvora, pero sí iba a ser una empresa difícil, pero bueno, ahí nos embarcamos hace 1 año y medio con la creación. Esa fue la génesis del Club Argentino de Fútbol. La verdad que es súper interesante y esto último que mencionabas es cierto, ¿no? Uno ve el Deportivo Español, el Club Italiano, Deportivo Armenio, ¿no? Todos clubes con cierta identidad y lo que bien contás, ¿no? Hoy en día en España hay aproximadamente 700.000 argentinos viviendo y supongo que también tuvieron, ¿no? Esa visión de decir, esto todavía no existe, podemos ser los primeros y podemos canalizar y atrapar una audiencia que hoy es fanática del fútbol, simpatiza por los grandes clubes, pero bueno, podemos darle algo que sea de su propia identidad y que haga que esto nos soporte. Y sobre eso te quiero preguntar, porque han tenido un crecimiento en redes sociales brutal en estos últimos meses. Si no me equivoco, más de 400.000 seguidores, son números que superan ampliamente hasta clubes de segunda o tercera en España. Sí, es que lo que sucede, Fede, es que es como vos decías, digamos, los que somos fanáticos por el fútbol, tenemos obviamente nuestro propio club, nuestro equipo de simpatía. En la Argentina todos somos hinchas de algo, ¿no? Y si no lo sos, te obligan a hacerlo, eh, porque tenemos que tomar partido por algún club, por todo tenemos que tomar partido, pero en el fútbol tenés que ser hincha de algún club, en la Argentina, eso es así. Entonces, pero es cierto también que cuando venimos nos afianzamos en otro país, la distancia hace que te alejes un poco de la cotidianeidad con tu club, si bien lo seguís y esa, esa fidelidad se da para toda la vida, no encontrás una similitud en el país al que vos te vas a vivir. En este caso, en España, si podemos tener simpatía por algún club porque nos gusta el fútbol, nos gusta verlo. El fútbol español es muy competitivo, muy bueno, es de un alto nivel. No voy a descubrir nada, está entre los fútbol, entre digamos, las ligas mejores del mundo. Pero la realidad es que entre una cosa y otra, tener un club como el argentino, tan identificado con tus raíces y jugando en esta propia liga, más allá de que el nivel es muy inferior, a nosotros particularmente nos despertó muchísima ilusión. Entonces era fácil pensar que esa ilusión se iba a extender en la cantidad de inmigrantes que mencionabas vos, que como te decía, están en todas partes, las principales ciudades de España: Málaga, Valencia, Barcelona, Madrid, están atestadas de argentinos por todas partes con sus camisetas de fútbol. Bueno, era fácil pensar que esa ilusión se iba a despertar y que todos íbamos a soñar con llevar la camiseta de un club argentino propio en España. Muy bueno. Y vayamos ya un poco a los hechos, ¿no? Vos decís, bueno, venís de una gestión en un club pequeño de España, deciden fundar el club argentino. ¿Por dónde empezás? ¿Qué necesitas cuando decís, bueno, vamos a empezar con esto? Empecemos, si querés, desde la cuestión más legal que te exija, no sé si es la Real Federación Española, si es la Comunidad de Madrid, que es donde está el club, pero de decir, bueno, vamos a empezar, ¿qué necesitamos? Bueno, en primer lugar, tener un buen secretario como Gustavo Nondedeu, que es un metódico para ese tipo de cosas, y el tipo se estudió las maneras correctas, los pasos que había que seguir en el proceso, para que todo estuviera bien y pudiéramos tener nuestro club en orden, eh, y legalmente registrado. Y esa justamente fue la primera cosa, crear el nombre. El nombre no era muy difícil, no nos matamos con el nombre, pusimos directamente Club Argentino, pero porque realmente queríamos que el nombre reflejara lo que nosotros queríamos ser, que es eso, es ser un club argentino en España.
y así se llama, Club Argentino de Fútbol de España. Y bueno, Gustavo registró el nombre, hizo todos los trámites para la registración. Después, estatutariamente, había que crear un estatuto y presentar ese estatuto digamos, en el registro de asociaciones civiles deportivas. Eso fuimos haciendo paso a paso, registrarlo. Luego, como decías vos, registrarlo una vez que estaba el club registrado como asociación civil, presentarlo en la Federación Española de Fútbol a través de su Real Federación de Fútbol de Madrid, la comunidad donde habíamos decidido que íbamos a competir en función de que queríamos radicar el club en Madrid, porque competitivamente Madrid como tal, respecto a las otras comunidades de España, es de mucho mayor nivel y nosotros queríamos competir en el mejor nivel. Y a partir de ahí, bueno, registrarlo en la ciudad de Alcalá, en el ayuntamiento de la ciudad de Alcalá específicamente, que fue donde conseguimos campo, porque terminamos haciéndolo ahí, porque ahí era donde podíamos conseguir un campo de juego y al mismo tiempo conocíamos profesionales que nos podían ayudar en este inicio de temporada ya a nivel organizacional, a nivel deportivo, lo que es los entrenadores, incluso los jugadores. Nosotros no conocíamos muchos jugadores, había que salir a buscarlos. Ese era un paso operativo que me correspondía a mí y en ese sentido yo me sentí acompañado por un equipo español de trabajo que conformó la primera base del equipo, tanto del cuerpo técnico como de los jugadores. Y bueno, una vez atravesados todos esos pasos de registración, llegó la contestación positiva en julio del 2023, donde, bueno, tanto el Ayuntamiento como la Federación de Madrid nos dicen, está todo ok, pueden presentar los equipos, tienen que inscribirse porque el torneo comienza en septiembre. Estábamos en julio, agosto pretemporada, la temporada aquí se desarrolla desde septiembre hasta mayo y había que salir a jugar. Y bueno, así fue el comienzo, es ese todo el proceso de registración. Y después, bueno, ya con el campo de juego conseguido, alquilamos un campo de juego para poder iniciar la temporada, los entrenamientos y hacer las veces de local. Tenés que presentar la localía, lógicamente, dónde vas a competir. Era, bueno, salir a buscar jugadores. Y la primera conformación del plantel fue prácticamente toda española, porque eran chicos que nosotros fuimos convocando, porque el club era absolutamente desconocido, era invitarlos a jugar a un nuevo desafío, y lo que iba a venir después iba a ser ya dándole la impronta argentina y a través de eso empezar a acercar jugadores argentinos que vivieran en la Comunidad de Madrid fundamentalmente, y eso así fue sucediendo hasta que llegó este momento glorioso. ¿Y cómo haces? No, porque el club empezó con un equipo senior de primera y un equipo sub-19. ¿Cómo haces para ir a buscar jugadores y convencerlos de que vengan a un club que es nuevo y que, como bien vos decías, no tiene campo, tiene que rentarlo, porque obviamente recién inicia y hay todo un proceso, ¿no? ¿Cómo es eso de salir a buscar? Porque también estamos hablando de divisiones regionales, ¿no? No es que estamos hablando de una segunda, tercera, cuarta división, que ya hay todo un ecosistema y uno tiene también las herramientas para poder decir, bueno, sabemos quiénes son estos jugadores. ¿Cómo haces para ir en estas divisiones regionales y cómo los convencieron? Claro, bueno, está muy bien la pregunta porque no era sencillo, porque acá no hay dinero de por medio, es importante mencionarlo, digamos, estamos en una categoría aún no profesional. Esperamos alcanzar categorías profesionales en el futuro porque el club está planificado para eso, pero el inicio era en la categoría más baja del fútbol español, amateur, los jugadores no cobran por jugar, con lo cual los moviliza de alguna manera la idea que vos le transmitas de conseguir algo superador, porque eso es lo que en realidad el jugador amateur necesita para encenderse, ¿no? La posibilidad de superarse a sí mismo, de conformar un grupo de trabajo que le ayude a jugar mejor, a conseguir un objetivo como puede ser un ascenso o un campeonato. No persigue otra cosa, no persigue un bienestar económico a través del fútbol, por lo menos por ahora. Entonces está buenísima esa reflexión que haces porque hacia dónde orientás la pregunta, porque era salir a convencer a chicos que se sumaran a un proyecto que quería ser un poquito más que jugar entre amigos, que si jugaban bien, tenían la posibilidad que nosotros le íbamos a dar herramientas
para superarse, para mejorar su desarrollo deportivo y además para tener una ilusión, que es la ilusión que nosotros llevamos adentro cuando cualquier argentino que le gusta el fútbol y le gusta jugarlo, entra a una cancha, no entra para divertirse, entra para ganar, porque tenemos esa genética, es decir, tenemos ese gen metido adentro, que es competir y tratar de superarnos, porque las adversidades para nosotros son cotidianas y en todo sentido, en todo ámbito de la vida. Entonces estamos seteados para superarlas, para superarnos a nosotros mismos. Entonces, bueno, de alguna manera intentamos transmitir eso. Y bueno, tuvimos algunos chicos, que son la base incluso del equipo de hoy, que creyeron en eso. Y también los entrenadores creyeron en eso. Los primeros quizás no se adaptaron de la mejor manera y tuvimos que buscar otros que creyeran, fundamentalmente creer en esto, en que esto podía ser más de lo que originalmente era, porque era una amiguita de pan y hoy sigue siendo una amiga de pan, pero por ahí humedecida y creció un poquito. Entonces era cuestión de que esos jugadores se involucraran en el proyecto con un compromiso tal que les permitiera a ellos darse cuenta que podían ser un poquito más. Y eso fue lo que sucedió. Entonces, primero nace la idea, luego toda la parte más de papelería, si se quiere decir. Una vez que estés ok, bueno, sí, vamos más a lo deportivo, a formar el equipo, a conseguir el campo. Bien decías que están en divisiones amateurs, pero más allá de que las divisiones sean amateurs y que no haya quizás una transacción comercial habitual, hay ciertos gastos, ¿no? Hay cierta inversión. Entonces, ¿en dónde se necesita invertir y cuánto es ese mínimo que se pueda saber o que puedas contar? Si, mira, para empezar un club se necesitaba esto porque tenemos que cubrir también estas ciertas otras cosas. Bueno, eso fue muy difícil también y además hemos atravesado varios momentos en los cuales el proyecto, desde ese punto de vista, no, digamos, podía naufragar, porque, porque es cierto que nosotros, digamos, no venimos con un aval no es un emprendimiento empresario, este, lejos está de eso, sino que es fue una iniciativa de personas apasionadas por el fútbol y sin los recursos sobrados para llevar esto como un hobby. Entonces, fue a partir del compromiso que asumimos de que nosotros teníamos que financiarlo desde nuestro propio bolsillo, a sabiendas de que en el futuro, o con la esperanza de que en el futuro pudiéramos ir sumando músculo de algunas empresas, de algunos comerciantes, lo que fuera, que quisieran, que sintieran esa pasión que nosotros estábamos transmitiendo a través del club argentino y que se fueran sumando. Pero en un comienzo fue todo, y sigue siendo muy a pulmón. Hoy tenemos, por suerte, más acompañamiento a partir de lo que mencionabas antes, de esa explosión en las redes que se dio en los últimos meses, cuando la gente empieza a descubrir a través de Valentín Scarsini, lo quiero siempre mencionarlo porque es un chico argentino talentoso de Parque Patricios que vive en Buenos Aires y que un día descubrió a partir de un mensaje que le mandó un chico acá, Facundo, descubrió el club argentino, lo empezó a estudiar y se enamoró de la idea, de esta locura, y entonces desde su capacidad en las redes, de penetración en las redes y con toda su comunidad, dijo, vamos a ayudar a ellos, a estos locos, y a partir de ahí es que, bueno, de ese conocimiento pudimos ir juntando músculo financiero, pero como comentabas, digamos, en un comienzo fue muy difícil poner dinero. Como estructura requerís el alquiler de un campo de juego, el salario de los entrenadores, del cuerpo técnico, los preparadores físicos, la ropa, la indumentaria deportiva. Nosotros la primera temporada financiamos absolutamente todo. ¿Para qué? Para que los chicos que vinieran a jugar se sintieran atraídos y se sintieran cómodos con la propuesta. Entonces, bueno, todo eso estás hablando de 40, 50 mil euros anuales que teníamos que nosotros asumir el compromiso de tenerlos, porque, bueno, había las registraciones en la federación, el pago de los arbitrajes, son muchas cosas que bueno, nosotros asumimos o tomamos el compromiso de asumir y que
y que cada vez van en aumento, porque a su vez, a medida que el club va creciendo, esos costos son más elevados. Pero bueno, confiamos también en que a medida que el club va creciendo, también se va sumando gente con mayor poder y con ambiciones también de ver este club en ligas mayores, y en eso confiamos porque así sucedió en este año y medio. Ustedes cuando empezaron con esta ilusión, entiendo que deben haber creado o establecido un plan estratégico, ¿no? Con objetivos a corto, mediano y largo plazo. Quisiera saber si los objetivos de corto plazo ya se han cumplido todos, si ya están mirando hacia el mediano o largo plazo, si todavía les quedan objetivos por cumplir. Quizás me decís, mira, nuestro objetivo ahora a corto plazo todavía es conseguir, como bien decías, sponsors, que por lo menos con eso podamos solventar ciertos gastos. O me decís, mira, no, esta primera etapa que era la de constituir el club y formar la identidad ya la hicimos y ahora nuestro mediano plazo es empezar a formar o tener más categorías. Contanos un poco cuál es la idea así del plan estratégico. Sí, sí. Bueno, esa es la ventaja de pertenecer a la industria del fútbol y de gestionar entidades deportivas. A nosotros nos dio la posibilidad. Gustavo es un CFO muy, muy estricto y, digamos, muy, con mucha metodología, como te decía antes. Entonces, entre la visión y la planificación, sabíamos que podíamos tener una proyección de futuro de este club, y la tenemos. Claramente podía naufragar en las adversidades que te comenté antes. Y digamos que en el aspecto deportivo de corto plazo, nosotros nos habíamos establecido la ambición de en 2 años conseguir un ascenso. O sea, el proceso de ascenso hasta las ligas profesionales es largo, son 7 escalones. Entonces, nosotros el primer año lo asumíamos como un año de adaptación, de aprendizaje, de pago de derecho de piso, porque en el fútbol en todos los países se paga derecho de piso, y sabíamos que no iba a ser gratis. Pero ya en la segunda temporada confiábamos en que la comunidad, los jugadores argentinos que viven en España fundamentalmente, iban a empezar a acercarse. Eso nos iba a enriquecer un poco el equipo, y podíamos pretender ascender de categoría en una segunda temporada, que es lo que acabamos de conseguir. Pero en el aspecto organizacional, es cierto que nuestra planificación era conseguir un espacio físico que nos permitiera empezar a crear la cantera. Como bien mencionabas, hoy tenemos solamente 2 equipos, el sub-19, el juvenil y el senior. Nuestra aspiración es conseguir un campo de juego donde podamos establecer toda nuestra cantera, simplemente porque más allá de los efectos económicos que puede constituir una cantera con muchos chicos, digamos, pagando una cuota del club por venir, hay un aspecto también de identidad que nosotros queremos fortalecer desde edades tempranas. Nuestra filosofía de juego, que tiene una fusión entre españoles y argentinos que es muy interesante desde mi punto de vista deportivo, porque le agrega a esa pasión innata que tenemos los argentinos y que conocemos y sabemos jugar al fútbol, ese aspecto también español muy interesante que vienen trayendo técnicamente desde hace muchos años, que los hace ser uno de los mejores fútbol del mundo. Entonces, esa fusión para nosotros es muy interesante, pero se tiene que hacer desde edades tempranas. Hoy no tenemos esa posibilidad, y está dentro de nuestro plan inmediato seguir en esa búsqueda de conseguir un campo de juego en algún lugar. Eso comprende quizás la cesión de un espacio físico por parte de algún ayuntamiento. No lo hemos conseguido en Alcalá de Henares todavía, y sabemos que tiene que ser en la Comunidad de Madrid por la cercanía que tenemos con la cantidad de hinchas que se hicieron del Granadero. Y yo creo que a partir de conseguir ese lugar es cuando el segundo plan o la segunda etapa de la planificación cobra mayor valor, porque no solo es tener espacio para que los chicos jueguen en nuestras divisiones inferiores, sino también tener un espacio físico donde generar esa identidad de club a imagen y semejanza como lo conocemos en Argentina. Un club en nuestro país es mucho más que un club de fútbol. Es un lugar de encuentro para toda la sociedad, para ese barrio,
para esa localidad. Bueno, nosotros vamos detrás de ese mismo objetivo. Hoy no lo tenemos y si querés, en el mediano plazo, el mayor desafío es ese. Deportivamente creo que estamos en condiciones de formar un equipo, de reformular un equipo para la temporada que viene que aspire a seguir peleando arriba por un nuevo ascenso, pero en términos organizacionales lo que nos falta y tenemos que desarrollar es ese espacio físico propio. Quizás el equipo, ¿no? Es ese vehículo para justamente conseguir este espacio, ¿no? Para nosotros que estamos familiarizados con estos conceptos es muy fácil de entenderlo, pero bueno, es lógico que cuando vos tenés un espacio, es lo que decías vos, tenés la posibilidad de generar esa identidad, de generar esa pertenencia, de que la gente quiera elegir pasar el fin de semana, que haya más actividades, y todo eso también después se traduce en poder obviamente generar más cuotas de ingreso, generar más actividades aranceladas, generar mayores marcas que quieran pertenecer y estar en ese también ecosistema. Entonces eso también al mismo tiempo te retroalimenta porque al final vas creciendo exponencialmente, no solamente en lo que pueda dar el equipo a nivel deportivo y con el alquiler de un campo, sino con lo que implica, ¿no? Toda la generación de ingresos de los clubes, que si lo miras a grande escala es lo que les pasa a cualquiera de los clubes del mundo, que generan por ticketing, por cuota de socios, por marcas, por sponsor, pero bueno, es empezar con esa semillita de a poco y creo que el primer equipo que ha logrado en este corto tiempo generar esa identidad puede ser como el vehículo y el motor para que más gente se pueda acercar, los conozca y esto en el largo plazo pueda ir creciendo poco a poco. Exactamente, exactamente. Bueno, hoy nuestro desafío es de alguna manera fidelizar esos miles de seguidores que hoy tenemos a través de las redes y ya a través y físicamente. Pero bueno, esos seguidores y fundamentalmente los físicos tienen que tener un lugar de pertenencia, ¿no? Un lugar donde arraigarse y bueno, eso va a requerir lógicamente financiamiento para presentarle a un ayuntamiento un plan de construcción de un espacio deportivo que a su vez alimente de alguna manera la sociedad o el municipio donde esté, donde se asiente ese emprendimiento deportivo, porque al fin y al cabo termina siendo un aporte para toda la sociedad, eh, en beneficio de todos, no solamente de la comunidad argentina, porque como te decía, digamos, un proyecto como este atrae también a todo aquel que sienta la pasión por el fútbol, por el deporte, como la sentimos nosotros. Y los argentinos además nos caracterizamos por ser muy contemplativos de la diversidad cultural. Estamos forjados a partir de la diversidad cultural de nuestros flujos inmigratorios, con lo cual para nosotros eso es muy natural. Bueno, nosotros queremos transmitirle a la sociedad española eso a través lógicamente, de un espacio físico. La financiación va a llegar también, como mencionabas, de las membresías. En algún momento, o sea, en el corto plazo tenemos planificado lanzar esa membresía de socios, ¿no es cierto? Que ya lo llamaremos socio adherente, lo que fuera, que todo aquel que se sienta tocado por esta iniciativa pueda aportar de alguna manera a este proyecto, porque de esa manera también vamos a poder financiar no solo este sueño, sino también en términos reales la construcción de un predio donde el club argentino quede definitivamente arraigado, como fue en su momento, mencionábamos antes, el Club Deportivo Español en el Bajo Flores, Deportivo Italiano, incluso más acá en el tiempo, Deportivo Paraguayo. A partir de la presentación de proyectos serios, yo creo que también el poder político se compromete con la cesión de un estadio o de un espacio, digo, o por lo menos a eso aspiramos nosotros. Acá dentro de los objetivos que tengo del club, ¿no? Bueno, está lo del ascenso deportivo que se ha logrado en el día de ayer. Generar una estructura deportiva que, bueno, esto también es un proceso que están llevando de a poco, obviamente cada vez incorporando más gente que se involucre, ¿no? Con las distintas actividades. Y también acá, dentro de lo que hablábamos antes, ¿no? De la cantera propia, está lo del scouting de talento en Argentina. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen de mezclar o de unir, ¿no? Lo que es el scouting de España con lo que sucede en Argentina, que es una tierra de talentos
increíblemente, ¿no? O sea, es lo que genera Argentina a nivel futbolístico no se genera en cualquier lugar del mundo y creo que ahí puede haber un match bastante interesante, también teniendo en cuenta lo que hablábamos antes de la inmigración, de muchos chicos que vienen por sus familias, ¿no? Que vienen a vivir a España. Entonces, ¿cuál es la visión que ustedes tienen con esto? Bueno, es excelente también esa pregunta porque tiene mucho que ver con el proyecto nuestro a largo plazo, ¿no? De no solo deportivo, sino de sustentación, porque eso va a ser a la larga eh, una fuente fundamental de ingresos para el club, para el fortalecimiento y el crecimiento institucional del club argentino. Eh, Nosotros entendemos que la Argentina es una usina de talento permanente que en muchos casos no ofrece, en términos locales, la posibilidad de desarrollarle a ese talento o de permitirle desarrollar ese talento un futuro profesional. Por el contrario, Europa hace de eso un culto, digamos. Aquí es, en términos comparativos, muy sencillo llegar a vivir de la práctica del deporte. Eh, y con esto convivir no quiero decir convertirse en millonario, que eso es otra cosa y está destinada a una élite. Pero sí poder vivir y paralelamente desarrollar tus estudios, ¿por qué no?, para una carrera futura después de la práctica deportiva. Eso aquí está bastante bien desarrollado y está organizado, es visible. Bueno, nosotros desde este lugar podemos convertirnos en una plataforma de visibilidad de talento argentino en Europa, que de otra manera es imposible desde acá visualizarlo, porque el fútbol acá mira fundamentalmente hacia adentro, porque está la cantidad de jugadores españoles de excelente nivel y del ámbito europeo, si querés abrirlo un poco, que quizás incluso no es necesario salir a buscar a un país remoto como la Argentina. Por más de que se conoce el talento en la Argentina, no es necesario ir a buscarlo. Lo pueden ir a buscar los grandes clubes del mundo, digamos, de los que están en las primeras divisiones y tienen un poderío de scouting a nivel internacional que le permite captar talento de clubes como River, Boca y podríamos mencionar mucho más. Pero de ahí para abajo es muy difícil descubrir el talento argentino desde acá. Entonces, si nosotros conseguimos ser una plataforma que traiga jugadores que no están en la vidriera, en la primera vidriera, en la vidriera más grande, sino que están están atrás, en el fondo del local, pero que están. El talento está y puede ser desarrollado y puede significar una salida laboral profesional y un cambio total de tu vida. Bueno, esa es una significancia para el club que es absolutamente superadora, es una aspiracional espectacular, porque de alguna manera nosotros estaríamos dándole la posibilidad a esos chicos que desarrollan talento en la Argentina de venir y cumplir con su sueño de jugar al fútbol profesionalmente. Entonces, si proyectamos a largo plazo, nosotros queremos convertirnos en eso, en ser un lugar, un club que les va a permitir a los chicos, porque también hay un periodo de adaptación importantísimo que el jugador argentino o sudamericano tiene que atravesar aquí, que no es tan fácil. Hay muchos jugadores que lo pueden cumplir y hay otros que después de su experiencia en Europa se tienen que volver a la Argentina o a sus países de origen porque no pueden adaptarse, no es tan fácil. Entonces nosotros también queremos ser ese lugar de adaptación, porque los van a poder vivir en nuestro club la esencia y la cercanía argentina tal como nosotros la concebimos y a partir de ahí sentirse cómodos para poder exponer, para poder exhibir todo ese talento que tenemos en miles de chicos en la Argentina y ser vistos por clubes mucho más grandes que nosotros donde puedan desarrollar una carrera profesional. Y si pensamos a 20 años vista, bueno, ya nosotros seremos ese club profesional donde ese chico desarrolle directamente su carrera deportiva. Bueno, justo que mencionás, ¿no? Lo de ser un club profesional y el talento, ¿no? De chicos que juegan
o que están a punto de debutar en primera y bueno, después o por ahí terminan el ascenso, ¿ustedes con qué proyección ven ser profesionales? Y acá te lo pregunto en las dos patas, tanto en la pata deportiva que vas a necesitar jugadores de cierto nivel, que probablemente les tengas que pagar, y por otro lado, también el club necesita estar en un estadio de mayor crecimiento del que tiene ahora, por supuesto, como también lo planifican para que obviamente esas dos cosas estén alineadas, porque si vos tenés el club como quizás lo tengas hoy y tenés que pagar sueldos a un plantel, no tenés ingresos, no tenés forma de generar, entonces ¿cómo paralelamente o cuál es el objetivo, la visión paralela entre ambas partes para poder llegar a ser profesionales en, no sé, 5, 10, 15 años? Ujú. Bien. Bueno, eso tiene una pata clave, que es la que mencionábamos antes, que es tener un club físico. ¿Por qué? Porque el club físico nos permite, por un lado, empezar a crear nuestras propias divisiones inferiores, es decir, nuestro propio talento. A eso le podés sumar que podemos recibir, como te decía recién, jugadores con aspiraciones profesionales que no tengan la oportunidad en la Argentina. Y además un espacio físico ya nos da la posibilidad de crear una membresía física, más allá de la virtual, que puede ser el primer paso, es decir, que todo aquel que conoce el proyecto del Club Argentino pueda colaborar de alguna manera virtualmente sin esperar a cambio grandes beneficios, más que ser parte de un sueño argentino en España. Ya con un espacio físico real podemos generar muchas otras actividades que le permitan a un socio acercarse al club y generar más volumen de negocios. Esto es a través de más cantidad de patrocinadores, la membresía, los ingresos por socio, eventualmente el ticketing, como mencionaba, ya tener un campo de juego, quizás con unas tribunas, nos permite tener un ticketing como una nueva fuente de ingreso. Y, y además, a partir de ese crecimiento, fortalecernos en el aspecto deportivo y superar los escalones que tenemos que superar. Hoy nos queda para el fútbol profesional, nos quedan 3 escalones para el fútbol profesional básico. Con lo cual necesitamos salir campeón o por lo menos conseguir el ascenso en esas categorías. Eso desde mi punto de vista no lo veo tan lejano. El gran desafío va a ser cuando realmente tengamos, como mencionabas vos, una estructura de cuerpo técnico y de cuerpo de jugadores, de plantilla, a la que haya que cumplirle profesionalmente con un contrato profesional. Entonces ahí ya deberemos tener asegurados derechos de televisación, generación de ingresos por ticketing, masa societaria y aval y sustento de una campaña comercial adaptada a conseguir patrocinadores de mayor volumen, los que tenemos hoy y quizás también de empresas más importantes que se quieran involucrar en este proyecto. A partir de ahí, creo que la base va a estar dada para aspirar a un club profesional como los que conocemos en cuarta, tercera, segunda y primera división. Una vez que tenés esa base, ¿no? Supongamos en el hipotético caso que, bueno, llegaron a esa instancia y buscan ascender, puede darse o puede que no. ¿Cómo se maneja, que es algo que sí existe acá, el hecho de comprar o la posibilidad de comprar una plaza en una quinta división? ¿De qué se trata ese proceso? ¿Cómo funciona? Porque se ven muchos clubes que se fusionan o que un club adquiere a otro. Entonces, ¿cómo puede suceder eso y qué ventajas, más allá de participar en una categoría superior, te puede permitir adquirir un club o comprar una plaza? Bueno, esas son herramientas que existen acá, que están muy bien, en tanto y en cuanto vos tengas planificado ese salto de crecimiento abrupto que podría significar comprar una plaza en quinta división o en cuarta división, en lo que ahora sería lo que se llama segunda ref. Eso existe, es posible, nosotros lo tenemos contemplado, pero tenemos que tener bien fortalecidos los cimientos en generación de ingresos que te explicaba anteriormente, porque si no, podría ser una locura que, bueno, que venga alguien y dice, bueno, yo pongo el dinero para comprar una plaza en segunda ref, o incluso para comprar un club en tercera ref y cambiarle el nombre, cosa que también socialmente no es tan sencillo, o sea, parece sencillo y mucha gente lo hace, pero así como lo hace también pierde sus negocios, ¿no? Porque aquí el fútbol español está muy habituado a
a que lleguen mesías con mucho dinero de otros países del mundo, puede ser México, puede ser Emiratos, clubes poderosos, países poderosos económicamente, cuyos empresarios se ven tentados de comprar un club en el fútbol español y vienen y lo hacen. Pero aquí hay que respetar mucho la cultura de cada lugar. Entonces, el club que vos vayas a comprar no debe tener arraigo cultural en la sociedad, porque si tiene un arraigo cultural, ¿por qué va a aceptar que vos le cambies su esencia cultural? Entonces, ahí hay un riesgo muy importante que yo lo veo, como te decía, en muchos inversores que vienen aquí con la idea de comprar un club. Si vos venís a comprar un club, está perfecto, pero tenés que tener claro que ese club tiene una identidad, a menos que no la tenga, que sea un club recién desarrollado, lo que fuera, que también existe, y en ese sentido, ahí sí nosotros contemplamos esa posibilidad como un salto deportivo que nos permita cortar los plazos para llegar al profesionalismo. Pero tiene que ser en unas condiciones muy particulares y el club argentino tiene que estar preparado en términos estructurales para afrontar una categoría profesional. De otro modo, sería inflar un globo que inmediatamente cuando suba un poquito se va a pinchar y va a volver a caer. Él le da hoy el club argentino a el oyente que nos escucha, al español que vive en Madrid, al argentino que vive en Madrid, a los grupos de interés y las marcas que por ahí no conocen de este proyecto y les puede interesar participar, formar parte de alguna manera. Hoy, ¿qué les puede ofrecer el club para que sean parte de esto? Bueno, ser parte de un sueño que tiene mucho que ver con la pasión y con nuestra forma de ser. Eso en términos emocionales, si querés, que para nosotros no es poco, porque es lo que nos sostiene. Esa es la realidad. A nosotros nos sostienen las ilusiones. Nosotros somos, por lo menos este grupo de personas que nos embarcamos en esta locura, no perseguimos un beneficio económico. Entonces, lo primero que tenemos para ofrecer es el abrazo que vimos ayer entre todos los que fuimos parte de este ascenso. Después, por supuesto, en términos prácticos o funcionales o racionales, gracias a lo que te decía antes, a la visibilidad que nos dio el Escarso, también a la llegada hay que mencionarlo, a la llegada de los hermanos de Julián Álvarez, de Julia, al equipo también nos permitió que muchos medios de comunicación reflejaran la existencia del club argentino a partir de que era una novedad que los hermanos de Juli también jugaran en el fútbol español, por más de que fueran la última categoría. Ahora ya no serán la última categoría, serán la siguiente. Pero entonces lo que podemos ofrecer es mucha visibilidad de una empresa, una marca o lo que fuera, con un proyecto muy, muy genuino, muy puro, de insertar un pedazo de cultura argentina en una cultura como la española, que a su vez somos muy afines, porque la realidad es que le vas a preguntar a cualquier argentino acá y se siente como en casa. España para nosotros es como nuestra casa y somos, en ese sentido, somos muy, muy agradecidos y somos muy privilegiados de gozar de la simpatía del español, porque al fin y al cabo, bueno, casi todos los españoles aquí tienen algún familiar que emigró a la Argentina alguna vez y casi todos los argentinos tenemos algún pariente español en algún lugar del árbol genealógico, con lo cual ese lazo sanguíneo nos permite a nosotros sentirnos como en casa y poder aportar nuestro granito pasional en relación con el fútbol, que el español lo ve de una manera un poco más fría, quizás por la influencia europea, quizás por la comodidad que le ha permitido su estructura económica y su sostenibilidad como país, ser de alguna manera un poquito más relajados en ese sentido. Nosotros estamos permanentemente viendo de qué manera subsistimos y eso lo llevamos también al fútbol. Entonces, bueno, esa sinergia de sensaciones es lo que nosotros podemos ofrecerle hoy a quien quiera sumarse a este proyecto y hacerlo crecer. Para cerrar, Adri, te hago dos preguntas. ¿Cuándo podremos ver al club argentino compitiendo profesionalmente o cuándo vos tenés la expectativa? Y si también tenés o ya visualizaste el día que el club argentino pueda jugar contra el Real Madrid o el Barcelona. Bueno, empiezo por la primera, que es más fácil.
En el fútbol profesional yo tengo la ilusión de verlo en un término de 10 años. Entre 7 y 10 años yo creo que podemos estar habiendo escalado 4 categorías y ya estando, digamos, en tercera, cuarta división. Tengo la ilusión. Creo que es posible. Las infraestructuras de esos clubes hoy están alejadas de la nuestra porque nosotros no tenemos estructura, pero no son tan difíciles de conseguir. Si logramos atraer, como mencionabas vos, ¿no? Enamorar a todos los actores que se requieren para fundar un club con una estructura real, como se han fundado tantos en la Argentina y tantos aquí en España, lógicamente, ese camino a la tercera división, cuarta división, que ya, digamos, es un fútbol mucho más profesional, mucho más que tiene otros componentes, como patrocinadores grandes, derecho de televisación y demás, participación de equipos grandes, de clubes grandes de España, no está tan lejos. Ahora, llegar a jugar con el Real Madrid y con el Barcelona, mi aspiración es verlo y ya eso es un montón. Pero no nos quita nadie la ilusión, ¿eh? No nos quita nadie la ilusión y siempre doy el mismo ejemplo. Cuando yo empecé a ver fútbol, no sabía que el Club Deportivo Español había sido en la Argentina, en Buenos Aires, en el Bajo Flores, había sido un club fundado por inmigrantes en 1950 y pico, creo que 56, y yo lo empecé a ver en 1984, por ahí 83, 84, y jugaba contra River en cancha de River. Con lo cual, y habían pasado 30 años, menos de 30 años. Con lo cual, ¿por qué yo no puedo tener la ilusión de que veamos al Club Argentino de Fútbol jugando contra el Real Madrid dentro de 25 años? Si Dios quiere, pues todavía voy a estar con vida, así que se cumple lo que te dije recién, lo voy a ver. Bueno, todo se trata también de soñar y de tener una ilusión, así que esperemos que todos lo podamos ver y que seamos muchos hinchas argentinos acá en España los que podamos vivir esa situación, y ojalá que con mucho trabajo y sacrificio que sé que están haciendo se puedan ir logrando estos pequeños objetivos hasta lograr llegar a la máxima categoría. Adri, muchas gracias por esto, por estar presente, por tu espacio, y ojalá que esto siga para adelante y con mucho éxito. No, muchísimas gracias a vos, Fede. No mencionaste que te ganaste la camiseta del Granadero Muy bien. en un sorteo absolutamente legítimo, y esperaste pacientemente que la camiseta llegara. Así que vos sos un hincha más del Granadero. Ojalá tengamos miles de hinchas en el futuro. Ya tenemos un montón virtualmente. Ojalá que algún día podamos tener un espacio donde tengamos miles de hinchas físicos alentando al equipo. Ese es un sueño que no importa la categoría en la que estemos, estoy seguro que vamos a cumplir. Así que desde tu lugar yo te agradezco a vos esta oportunidad y que te hayas interesado en la historia del Granadero. Bueno, Adri, te devuelvo el agradecimiento por la camiseta, obviamente que ya se estrenó y que siempre que hay algún partido, algún picadito, como decimos, se utiliza, así también le damos un poco de visualización al club y a la marca, así que bueno, gracias, y bueno, cuando estén las membresías tenemos un hincha más, un aportante más, porque hinchas ya somos. Muchísimas gracias, lo vamos a necesitar y además podés estar seguro de que con ese aporte vamos a hacer mucho de lo que estuvimos comentando en esta charla. Muchísimas gracias.